Hace 15 días compartimos el libro de Abdías. Si usted no ha visto las otras enseñanzas, hay dos formas de verlas. El canal de la iglesia, ahí está el culto completo con la alabanza y todo y la predicación. O ya se mete a mi canal específico y ahí está la predicación específica. Esta sería la predicación número 20. Hemos visto 20 libros de la Biblia. Y bueno, vamos a ver, Señor, hasta dónde nos ayuda. Ahora, por favor, el libro de Nahum. Son de esos libros raros. No voy a hacer lo que hice hace 15 días con el texto, pero son de esos libros que le dicen, pastor, ¿y es que ese libro existía? Pues sí, mi hermano, Nahum es un libro de la Biblia. Por un momento mire esa imagen. Yo no de pronto no sé si usted ya había leído el libro de Nahum, no sé, son 3 capítulos, es un libro cortico, pero si yo le dijese, ahí en esa imagen está resumido el libro de Nahum, ¿qué le dice entonces a usted de qué trata el libro de Nahum? De un juicio. Sí, el libro de Nahum habla de un juicio y es interesante. Ahora, note algo, hay dos partes, o sea, hay dos contrastes. Por un lado está la mano fuerte, el juicio, pero por otro lado hay una parte toda como una mezcla como rara, digo yo, porque dice el texto, el Señor es celoso con todos los que ama. Esta versión es la Biblia de nuestro pueblo. Entonces dice así, el Señor es celoso con todos los que ama. No se enoja fácilmente, pero cuando está irado, su poder supera todo. ¿Qué está diciendo el texto? Mi hijo, por las buenas, ay, qué lindo es el Señor, pero alborótelo, provóquelo y tema. Ese es Nahum. Nahum es esa mezcla de juicio y amor. Y son 3 capítulos, y entonces usted va a ver ahí que por un lado Dios dice, no tienes que temer, yo estoy contigo. Ahora vamos a ver algunos de esos textos, pero luego la toma específicamente contra una nación, contra una ciudad, la ciudad de Nínive. Ese es el libro de Nahum. Entonces, para ir metiéndonos en el contexto, vámonos a esa época. Les quiero decir algo. Toda la historia de la Biblia se resume en varios imperios. El primer imperio que surgió fue Nimrod. Eso está en el capítulo 10. Nimrod fue el primer poderoso. Literalmente el texto dice delante de Jehová, pero la palabra delante traduce contra Jehová. El primer imperio que se levanta contra Dios fue Nimrod. Después fue Egipto. Después de Egipto sigue Babilonia. Después de Babilonia, Asiria, que es el que vamos a hablar hoy. Después los medo-persas, Alejandro Magno, y después el Imperio Romano. Después del Imperio Romano, que fue en el tiempo de Jesús, supuestamente según la profecía de Daniel, ese imperio iba a decaer, pero iba a volverse a levantar. Y lo más parecido a lo que proféticamente está establecido hoy en día es el mercado común europeo. Según la profecía bíblica, el anticristo viene del mercado común europeo. Según la profecía bíblica, Estados Unidos debería dejar de ser potencia. Ay, usted dice, pastor, ¿cómo así? Eso es lo que dice la escatología. Y las noticias nos dicen que Estados Unidos, aunque todavía tiene fuerza, pero ya hay potencias que se están levantando como China, y en Apocalipsis se habla de los reyes de Oriente. La escatología es muy linda. Entonces, en la historia bíblica siempre se ha movido con imperios. El imperio del que le voy a hablar hoy es uno de los imperios más odiados. Asiria fue un imperio muy odiado, porque es que Asiria tenía 3 características. Por un lado eran crueles, por otro lado orgullosos, y por otro lado rapaces. Cuando yo hablo de rapaces, esto es increíble lo que hacía Asiria. Cada año en su agenda tenían planeado una nación para invadir. Durante años, fueron muchos años, y todas las naciones que vivían alrededor de Asiria tenían miedo, este año a quién le toca.
Y cuando ellos invadían, no llegaban y decían, vea, con su permiso nos deja invadirlos. No, Señor. La crueldad, mataban las personas, violaban a las mujeres, saqueaban sus cosas. Era una nación, Egipto no hizo tanto eso, Babilonia también lo hizo, pero más el ejército asirio era muy odiado. Y lo peor de todo, no solo odiado, sino era muy poderoso. Hubo una película, no la recomiendo porque es muy sanguinaria, pero dice algo de la historia. En la película 300, ¿cuántos se vieron la película 300? Cierto, eso mataban hasta que ya. Pero en 300 era el reino asirio. Y si ustedes recuerdan la película, para los que no la vieron, esa gente era arrogante, un tipo lleno de cadenas de oro, aretas de oro, en un carro, todo imponente ahí, y eso aplastaba, porque en ese entonces el que tuviera carros errados era una potencia militar. Y ellos tenían toda la potencia militar. 300 precisamente fue 300 que se lo pusieron y pelearon hasta lo último para defender su tierra. Pero los asirios eran crueles, eran rapaces, robaban y eran muy odiados. Eran tan odiados que en el año 720 más o menos, cuando Dios llama al profeta Jonás a que le predique a Nínive, ¿qué fue lo que dijo Jonás? No, yo a esos no les predico. Jonás, ¿por qué no les quieres predicar a Nínive? No, esa gente es muy mala, que Dios los mate. Yo no, y bueno, ya conoce, si no sabe la historia, lea el libro de Jonás y ya prediqué de esto. Este fue uno de los primeros libros, está ahí. Entonces, Jonás predica de mala gana. Y oiga, tan lindo el Señor, es el primero que predicando de mala gana y se le convierte toda una nación. Increíble. Uno predicando con todas las buenas ganas y no se le convierte en nadie. Y él predicando de mala gana y se le convierte toda la nación. Se enoja, porque eso no era lo que él quería. El deseo de Jonás era el mismo deseo de toda la gente. Maten a esa gente. Pero se arrepintieron y pasaron 200 años aproximadamente. Y Dios no derramó un juicio. Pero ya en los tiempos de Nahum, Asiria y su capital Nínive volvió otra vez a sus andanzas. Y entonces ya Dios dice, no más Nínive. Ven algunos versículos, abran conmigo el capítulo 2 de Nahum y usted va a ver aquí algunas cosas de Nahum, de Nínive, perdón. Mire por ejemplo el versículo 3 y 4, bueno, desde el 2, leámoslo. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon. ¿A quién se está refiriendo estos saqueadores? Nínive. Y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Vamos al 3:1. Estoy mirando una pequeña descripción de qué era Nínive. Ay de ti, ciudad que sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña y sin apartarse del pillaje. Eso era Nínive. Se le compara a una manada de leones que cada vez salían a arrebatar presa, y ellos estaban asentados con una fortaleza, por eso está ahí en el gráfico la fortaleza, y ellos eran muy poderosos, muy arrogantes, muy malos. La pregunta es, ¿qué siente uno ante una nación tan poderosa y mala? Dígame, ¿qué es la naturaleza principal del ser humano ante una potencia así? Hay una palabra: miedo. Miedo. Gracias a Dios nosotros no sabemos eso. Pero mi hermano, no deje de orar por Ucrania. Hay pastores en Ucrania, yo he visto en la red, y no lo de las noticias, no lo del WhatsApp, que hay muchas noticias falsas. Son fuentes fidedignas de lo que está pasando todavía en Ucrania. Ucrania, hay lugares, hay ciudades totalmente destruidas. En Ucrania los cristianos allá en cualquier momento pueden esperar un misil.
Una invasión es muy terrible. Imagínate que de un momento a otro digan vamos a invadir a Colombia. Esto era tremendo. El miedo era la principal razón que podían sentir todos los que estaban alrededor de Asiria. Eso era el miedo, incluyendo el pueblo de Dios. Ahí es donde entra Nahum. Nahum tiene dos funciones. La primera, yo no sé él cómo le hizo llegar el mensaje a Nínive, pero su primera misión es decirle a Nínive: así hayan saqueado, así tengan carros poderosos, se les llegó el día. Eso era el primer mensaje de Nahum. Y lo lindo, yo he hablado con historiadores y me fascina esto, porque algunos dicen yo no creo en Dios, Dios no existe. Yo le digo: mijo, usted es historiador, dígame qué le dice a usted la historia. Todas las naciones paganas, todas las naciones idólatras, todas las naciones pervertidas, todo lo que no esté con Dios pasa y se va, pero el reino de Dios permanece para siempre. Esa es la gran verdad. O sea, Egipto, ¿dónde está Egipto? ¿Dónde está Nimrod? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está Medo-Persia? ¿Dónde está Roma? Dios es un Dios eterno. Su reino es un reino eterno, y cualquier reino, por poderoso que sea, caerá. Nos va a tocar ver al líder norcoreano arrodillado ante Jesús, reconociendo que Jesús es el Señor. Nos va a tocar ver a Vladimir Putin arrodillado ante el Señor, porque la Biblia dice: toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará, por las buenas o por las malas. Esto es lo que dice la Biblia, y la historia me lo comprueba. Porque muchos dicen: el papel puede mucho, el papel puede con mucho. Yo le digo: es que no es papel, es historia. ¿Dónde está una nación que se aparte de Dios y que le vaya bien? Nunca. En cambio, aquellos que temen al Señor, las cosas van bien. Entonces, el mensaje de Nahum es doble. Por un lado, es a los malos se les llegó la hora. Pero ¿cuál es el mensaje a los buenos? Vaya conmigo al capítulo 1. Mire qué belleza ese capítulo 1. El capítulo 1 dice así en el versículo 2: Jehová es Dios que, no se le olvide ese nombre, celoso. Y dice el texto: y vengador. Esas dos combinaciones interesantes en Dios: celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad. Perdón, antes de seguir. Entonces, él está diciendo dos características que para muchos dirán: ay, pastor, pero los celos no son del diablo. La ira no es del diablo. Sí, en los humanos sí, en Dios no. ¿Por qué? Porque es que Él sabe todo. La ira del hombre es una ira parcializada, injusta a veces. El celo del hombre es un celo enfermizo, de inseguridad. Pero en Dios, si en Dios hay celo y si en Dios hay ira, es desde su naturaleza santa. Alguien dijo, John Stott fue el que dijo: no puede existir amor sin justicia, pero tampoco puede existir justicia sin amor. Imagínate que Dios diga: Dios los ama a todos y no va a hacer ninguna justicia a los malos. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? O que Dios diga: voy a hacer justicia pero no voy a tener amor. Dios es la perfecta mezcla de justicia y amor, de misericordia y de ira. Él sabe cuándo la derrama, cuándo la detiene, y de hecho dice que su misericordia es tarde. Entonces, en Dios es diferente este celo y esta ira. Y todos hemos tenido en algún momento la desgracia, digo yo, de chocarnos con un celoso o con una celosa, con un tóxico. ¿Les ha tocado algún tóxico? Algunos, menos mal, la nana no es tóxica, la nana no es nada tóxica. Pero imagínense, sale uno con el pelito mono del perrito que lo acaba de cargar y llega la tóxica. ¿Dónde estaba?
Hay tóxicos y tóxicas. Algunos están codiándose así, oiga, se la está echando el pastor a usted. Entonces, pero a mí no me preocupan los tóxicos, pero hay tóxicos en esta tierra que son peligrosos. Hermano, uno de los programas favoritos que a mí me gusta es ver todo esto, lo de detectives, de casos de la vida real. Hermano, ¿cuántos asesinatos ocurren por manos de un tóxico? Un celoso alborotado. No hay cosa más peligrosa que un celoso alborotado. Les tengo una noticia. Dios es celoso. Vaya conmigo no pierda de vista Nahum, pero vaya conmigo a Éxodo, capítulo 34, versículo 14. ¡Qué belleza de texto! Mire lo que dice Éxodo 34, 14. Precisamente Dios hablando a su pueblo en medio de otra potencia, Egipto. Y dice el 34, 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¡Wow! Vean, mis hermanos, que me cele una persona aquí en la tierra me resbala. Primero, porque puede estar equivocado, pero segundo, no tiene todo el poder. Pero que me cele el poderoso ya es otra cosa. Que tenga estas dos características, celoso y poderoso, wow, entonces tenga miedo. ¿Por qué? Porque el celoso, si yo lo alboroto, su celo se transforma en una ira. Entonces es mejor por las buenas. Y Dios sabe cuándo cela. Volvamos a Nahum y se va a dar cuenta la clase de celoso que es Dios. Sigamos en Nahum. Volvamos a leer desde el 2 para que usted vuelva a enlazar todo. 1, 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y atención, el poder que describen de Jehová. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confíen. Mira el agridulce. El agridulce es: Dios es lindo, bueno, amoroso, pero también es poderoso y es celoso. Nahum me muestra esas dos cosas. ¿Con quién te quieres relacionar? ¿Con el que es bueno, con el que tiene misericordia, o vas a alborotar al celoso y vas a despertar su ira? Ay, ay, ay. Hermanos, como dicen por ahí, por las buenas es mejor. He aprendido, por las buenas es mejor. Y mire, yo ya había hablado de eso alguna vez con respecto al celoso, pero voy a recordarles algo. Cuando yo entendí ese nombre de Jehová, porque usted sabe que Jehová está compuesto con varios nombres: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nishi. Hay varios nombres, y casi toda la iglesia conoce todos los otros nombres de Dios. Pero este nombre de el celoso casi no se predica. Pero cuando yo leí por primera vez ese texto de Jehová el celoso, tuve dos reacciones que son las mismas que tengo hasta el día de hoy. Por un lado, yo dije: ¿quién soy yo para que me cele usted? Uno cela por lo que vale la pena, uno cela de lo que uno está totalmente tragado, uno cela de lo que uno no quiere perder. Y yo en oración, yo le dije: Señor, ¿pero quién soy yo para que me celes? Y Dios ha hablado a mi espíritu y me dice: te amo con todo mi corazón, te amo con celo eterno, no quiero que nada te quite de mí. Eso lo hace sentir a uno
wow, me cela Dios. O sea, ahí ya tiene usted para chicanear. Ay, si usted supiera quién me cela a mí. Sí, ¿quién? Mejor que Brad Pitt y Angelina Jolie. Sí, ¿cómo así? El Dios eterno me cela a mí. Y por un lado me dice, te ama. Esta es la primera cosa. Pero la segunda, teme. Teme. Porque yo no quiero alborotar a ese celoso. Mire, mi hermano, una vez que estemos con Dios, Dios hará lo que sea con tal de no perderte. Mi esposa y yo hemos aprendido esto. Hemos aprendido a no apegarnos a nada, porque entre más me apegue, más ligero lo pierdo. Porque alboroto el celoso. Todo es de él. Mi vida, mi esposa, mis hijos, todo es de él. No se aferre a nada. Porque lo que usted se aferre se convertirá en un ídolo. Y todo ídolo alborota al celoso. Más bien, por las buenas, Dios, rendido en obediencia a Él, obedeciéndole a Él, que Él sea el todo. Y todos los días, cada mañana que te levantes, yo estuve haciendo el devocional 2 semanas con este libro. Me fascina. Incluso en mi playlist de Spotify, saqué canciones exclusivas del poderoso Dios. Y entonces adoraba a Dios, sea en cánticos de adoración o de alabanza. Dios, tú eres poderoso, tú eres grande. Y yo estaba recordando eso, que nunca mi corazón se aparte de ti para no provocarte a celos. Eso es lo que dice Nahum aquí. Nahum me dice, sepa y entienda que Dios, el Dios que usted tiene, es celoso y es poderoso. Y mira algo más, algo lindo para ir concluyendo en cosas bien interesantes. Y lo más lindo que dice Nahum es, y no temas lo que te está asustando. Por grande que sea Nínive, por temible que sea Nínive, Jehová es más poderoso que Nínive. Y lo que está diciendo el libro es, ¿a quién vas a temer? ¿Vas a temer al celoso y al poderoso o a Nínive? Nínive es pan comido en las manos de Dios. Y Nahum le está diciendo a su pueblo, no teman lo que otros temen. No se asusten como los otros se asustan. Miren al Dios que hace temblar montes, que seca mares. Miren al Dios que derrama fuego. Decía esta mañana en el primer culto, con toda honestidad, yo soy como medio, ¿eso se llama qué? Masoquista. A mí los temblores de tierra no me asustan, no. Cuando yo veo la tierra temblar, yo digo, wow, Dios, ese eres tú. Yo veo esos volcanes, al menos los he visto por video. Estuve más o menos cuando ocurrió lo de Armero, fuimos un equipo de jóvenes por allá a llevar la palabra del Señor y todo en el año 85. Pero todo lo que es manifestación de la naturaleza, esos huracanes, esos temblores, esos volcanes, yo digo, wow, ese es el Dios que yo tengo. Soy medio masoquista, en vez de asustarme, me asusta Dios, no eso. Yo digo, wow, porque me muestra el poder de Dios. Yo decía alguna vez, ¿qué es el hombre en las manos de Dios? A Dios le da por dar un temblor de tierra 8.5 en la escala Richter, 1 minuto, acaba con todos. Y así hay seres humanos arrogantes. No existe Dios. ¿Cuál Dios? Ni que nada. Somos unas migajas en este universo ante el poderoso Dios. Pero ¿sabe qué? A veces se nos olvida eso, mis hermanos. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué? Porque hay otras cosas que nos asustan más que Dios. Vamos cogiendo otros miedos. Por favor, lean estas otras 2 citas, están aquí abajo. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Oh, qué lindo. Otra vez, en una potencia, con Egipto. Y Isaías 8, versículos 11 al 13, el profeta Isaías le está diciendo al pueblo de Dios,
Isaías 8, 11 al 13. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, otra vez, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Solo hay uno que le tenemos que tener miedo. Pueblo colombiano, y bueno, yo no sé, hablo de Colombia, nos levantaron con miedos al coco, nos levantaron con miedos al violador de la calle, nos levantaron con miedos al diablo. ¿Cómo nos levantaron a nosotros? Si hace eso, se los lleva el diablo. Y yo no sé si usted era de los que hacía eso. Yo sí. Yo dormía con los pies hacia arriba, por si el diablo lo iba a jalar los pies, que no me los pudiera jalar. O al menos le buscaba un poquito de problema. Pues es que le decía que el diablo se lo jalaba a los pies, que si uno se manejaba mal. Y de niño me levantaron con miedo al diablo. Por eso, de mi parte, jamás veo esas películas de terror, porque yo digo, a mí que me alimenten el miedo, pero no al diablo, sino a Dios. Pero hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Aquí dice, no temas lo que ellos temen, y no llames conspiración lo que ellos llaman conspiración. Santifica a Dios, ponlo en el lugar donde es. Él es el celoso, Él es el poderoso, Él es el misericordioso Dios, a Él temed. Y miren este otro texto de Isaías 57, mira lo que dice este texto. Increíble lo que es el miedo. Dice el Isaías 57, 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a qué? A la fe. Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Cuando yo temo, en realidad yo estoy faltando a la fe. O se lo voy a decir de otra forma, el miedo es fe. El miedo es fe. Lo que te asusta es tu fe, de que eso es más poderoso que vos. Y Dios dice, ¿a quién vas a temer? ¿Dónde vas a poner tu fe? ¿En eso o en mí? Y si usted duda, entonces le voy a decir, tan poderoso que soy yo. Soy yo el poderoso, soy yo el celoso. Y no tengas temor de nada, así se llame Nínive, lo que sea, pero no tengas temor, yo soy el único al que tú debes temer. Digo dos cositas que decía esta mañana. Número uno, todo el mundo dice que David peleó contra un gigante. Hermanos, David no peleó contra un gigante. Pastor, pero la Biblia dice que Goliat medía como 2 metros y pico, pero para David, Goliat no era un gigante. ¿Quién era el gigante de David? Dios. Y David, mira lo que hace David. Todos veían un gigante, Goliat, y dice, ese nos aplasta. Le tenía más fe a Goliat que a Dios. Pero David, que tenía una relación con Dios, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que reta a los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿qué tenía David ahí? El celo de Dios lo tenía él. Usted me está provocando al celoso. Y es tan tremendo David, que cuando David fue a pelear con Goliat, ¿cómo se sintió Goliat delante de David? Goliat lo dijo, ¿soy yo acaso perro? Fue el único que hizo sentir perro a Goliat. Todos los otros lo hacían sentir gigante. ¡Ay! Y tú, ay, sí, Goliat. David no lo hizo sentir gigante, David lo hizo sentir perro. ¿Sabe por qué? Porque el gigante para David era Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. El poderoso. Él dice, Él es el que provoca la ira, mi Dios, que es celoso y poderoso, y usted en el nombre del Señor se muere. Así tenemos que ver la vida. Hay una frase famosísima, si no la conoces se la digo. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema
cuán grande es tu Dios. ¡Wow! Mi hija Laura, la menor, ya está casada. Hace unos años atrás, hace por ahí unos 4 o 5 años, sucedió algo bien interesante con ella. Mi hija mayor iba a donar sangre y le dijo a mi hija menor: acompáñeme. Cuando estaban allá, Sarai le dice a Laura: venga, ya que voy a donar yo sangre, ¿por qué no dona usted sangre también? Y pues Laura dice: yo nunca he donado sangre, pero me asusta, pero hágale. Entonces le hicieron el examen. Cuando le hacen el examen, la enfermera le dice a mi hija mayor: por favor, vaya con su hermana inmediatamente a urgencias. Entonces dice mi hija mayor: ¿a urgencias? Sí, inmediatamente. Ese mismo día la dejaron hospitalizada y mismo nos llama: apá, mamá, Laura está hospitalizada. Y no tenía nada y de un momento a otro en el hospital. Cuando vamos, nos dicen el diagnóstico: el ser humano como mínimo en la sangre debe tener un 12% de hierro. Todo lo que empieza a bajar de ahí se va convirtiendo en anemia. Y cuando llega a límites como al 5%, aquí hay algunas enfermeras y que trabajan con la salud, saben de eso. Ya al llegar al 5% de hierro en la sangre es entrar en un coma ferroso, en el 4 y se muere. El doctor nos dice: ¿y ustedes por qué no la habían traído? Porque ella no sentía ni sueño, nada de eso, lo de la anemia, no sabíamos nada. Y nos dice: 3 días más y su hija se cae. Y para ustedes fue que se desmayó, su hija se muere, porque está a punto de entrar en un coma ferroso. Y empezaron a tratarla. Y durante un año la trataron. No podían encontrar nada en él. Pero yo les voy a decir que le dije yo a Dios: vea Dios, si usted me quisiera matar a mi hija, me la mata. Y tiene derecho. O sea, es que yo no soy dueño de ella. Dios tiene derecho. Señor, si usted se la quería llevar, se la lleva. ¿Por qué no se la llevó? ¿Por qué no se la llevó? Y le dije: Señor, ¿y por qué precisamente ese día le dan por donar sangre? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y el Señor, el Espíritu Santo me decía: es una prueba de fe. Una prueba de fe. Y yo veía al gigante. Los médicos decían que tenía leucemia, otros decían que tenía la sangre de una persona de 60 años. No encontraba nada. Y Dios me dio una promesa, la de Elías, cuando vio una nube pequeña. Habían 3 años sin agua. Y Elías vio una nube pequeña y dijo: viene un aguacero. Se pegó de esa pequeña nube. Yo le dije: Dios, mi pequeña nube es que no te la llevaste. Y si no te la llevaste, miraré al gigante, miraré al gigante, miraré al poderoso Dios, no iré nada más, miraré al poderoso Dios. Y el poderoso Dios podía llevársela, pero en este caso Dios dijo: hágale pues, se la presto otro tiempo y por ahí está. ¿Qué vas a mirar en la vida? Seguro que hay Goliat. Ya no tenemos Nínives, ya no tenemos Goliat, pero tenemos otras cosas que nos asustan. Una enfermedad, unas finanzas, amenazas, yo no sé, un futuro incierto. Somos frágiles y hay cosas que nos asustan. Nahum nos dice: no temas, Dios es poderoso y es celoso. Y todo lo que te asusta, tranquilo, que Dios es superior a todo lo que te asuste. Dios es superior a todo otro susto. Termino con esto. ¿Sabe dónde empezó el ministerio Jesús? ¿Ustedes saben en qué tierra de Israel comenzó el ministerio Jesús? Si quiere, vaya a Mateo capítulo 4. Mire dónde Jesús comenzó el ministerio. Mateo 4:13 dice: cuando Jesús oyó que Juan, voy a leer desde el 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿Sabes qué es el nombre de Capernaum? Capernaum es la aldea de Nahum. Capernaum es la aldea de Nahum. Y ahí fue donde Jesús comenzó el ministerio.
O sea, yo pienso que el mensaje del libro de Nahum es clave para el mensaje de Jesús. Parte de eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo en la convención. Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a quitar nuestros miedos. Él vino a decirnos: hay un Dios poderoso. ¿Qué hizo Jesús? El mar, allá habían pescadores en el tiempo de Jesús. Y una de las cosas que a los pescadores más le tiene miedo es al mar. Vuelvo y digo, yo soy masoquista. Hay otro programa en televisión que se llama Pesca Mortal. ¿Lo han visto? Ay, yo veo ese mar y digo, wow, ¿qué es el hombre entre esas olas? Olas de 30 metros. Eso es una impotencia. Y yo digo, wow, a mí me gusta todo eso que muestra el poder de Dios. O sea, y el pescador tiene miedo al mar. Un día, 12 pescadores en un barco, en una tormenta enfurecida, llenos de temor. Y había un hombre durmiendo allí. Y le dicen, ¿acaso no te importa, no te das cuenta que perecemos? Pues ya que lo despertaron, él se despierta, se para en el barco y le dice al mar, calla, enmudece. ¡Wow! Y ellos dijeron, ¿quién es este? Tú puedes ver en el texto de Marcos, en realidad lo que está haciendo Jesús es una traslación de temores, porque ellos estaban temiendo las cosas que cualquier otra persona temería, pero ahora Él estaba trasladando ese temor a esas cosas a Él. Tanto en este pasaje de la tormenta como el que sigue, Jesús estaba haciendo que ellos se aprendieran a temerlo solo a Él. ¿Quién es este? Y esa misma noche, en esa tempestad, en esa misma noche, otro terror. ¿Sabe que hubo otro terror esa misma noche? Estaban bien asustados por lo del mar. Ellos vieron el poder de Jesús en la tormenta. Estaban asustados. Era de noche, más o menos las 12 de la noche. El mar se calma, pero todavía los nervios están así. Cuando de un momento a otro van llegando a la orilla, y en la orilla se oye ¿Viste? ¿Qué es eso? Cadenas. ¿Se están arrastrando? Sí. Y se van acercando, y eran cadenas en un cementerio. Corre el que sea. Y ellos, oye, ¿será que hay algo? Y de un momento a otro, ¡ja! Alguno se asustó. Esto es para que se despierte. Y sale un endemoniado. Dice que en esa aldea nadie lo podía detener, rompía cadenas y todo. O sea, tras el susto de la tormenta, ahora viene el susto del endemoniado. ¿Y qué es lo que hace el hombre del barco? Lo mismo que hizo con la tormenta. Fuera, se van. Y ellos están viendo a un Jesús con poder sobre la tormenta, con poder sobre los demonios, con poder sobre la enfermedad, con poder sobre todo lo que nos asuste. Y llega Jesús y dice en Mateo 10:28, con esto termino, Mateo 10:28, mira lo que dice Jesús. Estoy leyendo del 26. Así que no los temáis, porque no hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice Jesús? No tengan miedo de nada, solo del Dios poderoso. No tengas miedo de Nínive, por asustadora que sea. Dios es el celoso. Teme al celoso, no lo provoques a celos. Pero si no lo vas a provocar a celos, que teman ellos, porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Colócate de pie
Y escucha lo que vamos a hacer. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que creó el universo, un Dios que calma las tempestades, un Dios que libera demonios, un Dios que sana. Es el Dios poderoso que le dice a tus miedos: no tengas miedo. ¿Qué vamos a hacer antes de terminar cantando la canción? ¿Qué te está asustando ahora? ¿Qué miedo tienes? Ahí en oración, no le vas a decir a Dios lo grande que es tu miedo. Le vas a decir a tu miedo lo grande que es tu Dios. Ora al Señor ahí. Señor Dios del cielo, gracias por el libro de Nahum, porque en Nahum vemos una potencia que intimidaba las otras naciones. Nínive era invencible, poderosa. Era una Nínive que asustaba. Pero tú por el profeta le dices: Nínive, te acabarás, no serás más, porque más poderoso que Nínive está el Dios de los cielos, Jehová el celoso, Jehová el poderoso, Jehová el fuerte en batalla. Han pasado muchos años, ya no hay una Nínive, ya no están los Goliat, pero hay otros miedos que pueden asustar a tu pueblo. Hoy, Señor, no queremos que esos miedos se vuelvan más grandes que el Dios poderoso que tenemos, no. Queremos decirle a esos miedos: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién eres tú? Jehová el poderoso, Jehová el celoso, Jehová el grande. ¿Por qué asustarnos? Como dice tu palabra, Señor, y lo leímos en este libro de Nahum, Señor. Sí, es verdad que tú eres, Señor, celoso. Sí, es verdad que tú eres un Dios que tarda en la ira. Pero qué lindo este texto: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Eso está en Nahum. Eres el Dios bueno. Por eso, en esta hora de la mañana, declaramos: el Dios poderoso